Hola, ¿cómo están? Retomando nuestra historia sobre el Señor de los Milagros, quiero partir diciendo que en 1715 el Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de los Reyes se reúne en dos sesiones donde se elaboran dos documentos con respecto al Señor de los Milagros. En la primera sesión, el 21 de septiembre, dice saber los muchos milagros que ha ejecutado el que llaman el Santo de los Milagros, y para que libre a la ciudad de las calamidades que la azotaban hacía varios años, se comprometen a hacer una misa solemne y a perpetuidad con la participación del Cabildo, todos los 14 de septiembre. En la segunda sesión, el 27 del mismo mes, hacen promesa, voto y juramento de cuidar su culto y celebrarlo, como ya se habían comprometido en la sesión anterior, el día de la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre, que coincide con la fecha de la primera misa que se celebra ante la imagen en 1671. Y lo invocan, reconocen y le piden que sea guarda y custodia de esta ciudad. Había que lograr finalmente convertir el beaterio en monasterio, y es donde nos quedamos en la entrega anterior. Las beatas ya eran dueñas del terreno y su contenido, pero faltaba el sustento monetario. Es entonces que aparece María Fernández de Córdoba y Sandé, benefactora de las beatas. Les entrega la suma necesaria para conseguir el permiso. Después de años de intentos, se consigue la anuencia de Felipe V y la de Benedicto XIII, que viene en forma de bula, mediante la cual les permite convertirse en monasterio de carmelitas descalzas, con la condición única de ser además nazarenas y concediéndoles el uso del hábito morado. Una vez recibidos los permisos del rey y del papa y de concluidos los trámites locales, que no estuvieron exentos de problemas, el 18 de marzo de 1730, tres religiosas del monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa Ana, las madres Bárbara Josefa de la Santísima Trinidad, Grimanesa de Santo Toribio y Ana de San Joaquín, son trasladadas a Pachacamilla para inaugurar el nuevo monasterio. Las beatas formaban parte del cortejo, vestidas de morado, con velos blancos de novicia. Luego de la procesión, al finalizar las celebraciones, quedó inaugurado el monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas de San Joaquín. El 28 de octubre de 1746, otro terremoto sacudió Lima. Fue uno de los más fuertes registrados en la historia de la ciudad. Las nazarenas no aparecen en la lista de iglesias destruidas, pero el cronista Felipe Colmenares, marqués de Celada, contradice esta versión diciendo que el terremoto derribó cercas y oficinas del monasterio y puso en total ruina su iglesia. Se sabe, sin embargo, que el año siguiente hubo procesión del Señor de los Milagros y que la Virgen de la Nube iba en la parte posterior de las andas, lo que constituye la primera referencia que se encuentra sobre esta imagen, cuya advocación es de origen iquiqueño. Pero no es hasta la avenida del Virrey Amat y Junyent que se decide construir un templo aparente para el guarda y custodia de esta ciudad. El virrey hace suyo el proyecto y organiza mesas petitorias para recaudar los fondos. El 3 de mayo de 1766 sale la imagen en procesión hacia la iglesia de Desamparados. María Fernández de Córdoba y Sandé, la fundadora y benefactora, una vez más colabora con el dinero. La campaña fue exitosa y el 15 de junio de ese año se coloca la primera piedra. El virrey Amat supervisa de muy cerca el progreso de la construcción y Felipe Colmenares y Fernández de Córdoba se encarga de la obra. La iglesia se inaugura el 20 de enero de 1771 y es la misma que vemos hoy. Es decir, cuando entramos a las Nazarenas, vemos prácticamente lo que el mismo virrey Amat y quienes lo acompañaron vieron en 1771. Luego de todo este relato, nos toca hablar de la procesión, el cual es un signo importante de la devoción del Señor de los Milagros. La multitudinaria presencia de devotos caminando durante largas horas tras la imagen por las calles de la ciudad
muestra la Lima religiosa, de la cual yo soy parte. Hay ciertamente otras procesiones, pero sin duda la procesión del Señor de los Milagros es una manifestación de fe singular en Lima. El Señor de los Milagros sale en procesión el primer sábado de octubre desde el monasterio de las Nazarenas hacia la iglesia, hacia la Catedral de Lima, y regresa a su lugar de origen al día siguiente. Recorre las distintas calles de Lima, normalmente el 18, 19 y 28 de octubre. Su último recorrido es el 1 de noviembre, cuando el Cristo sale del santuario de las Nazarenas y regresa al monasterio hasta el próximo año. Las alfombras de flores en las procesiones del Señor de los Milagros son una costumbre casi artística que se cumple cada mes de octubre. Estas alfombras, que indican por dónde pasará el anda con la imagen, son una expresión hecha a mano por cientos de fervientes católicos que quieren hacer presente su fe. En resumen, la devoción del Señor de los Milagros ha generado y genera expresiones culturales en textilería, orfebrería, música y canto, diseños florales, pintura y gastronomía. En textilería destaca la vestimenta devocional, principalmente el hábito y el cordón blanco, así como la corbata morada. El traje fue usado por los mayordomos del monasterio de las Nazarenas y con el tiempo por los fieles devotos. Actualmente, los hombres lucen una túnica con dos aberturas en los brazos, sin mangas, sobre la cual va el capote y con el cordón en el cuello. Por su parte, las mujeres llevan una túnica por debajo de la rodilla, con mangas y con un cordón a la altura de la cintura. Las que pertenecen a la hermandad usan un velo blanco en la cabeza. Tanto los caballeros como las damas colocan a la altura del corazón un detente con la imagen del Señor de los Milagros, con la función de brindar protección individual a quienes lo portan, alejando o previniendo de circunstancias malignas a todas las personas. En la tradición eran cosidos en la vestimenta. El cordón blanco representa el cautiverio que Cristo pasó camino al Calvario. En cuanto a orfebrería, destacan las andas y en especial las joyas u ornamentos de las imágenes del Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube, expresiones de gratitud de los fieles donantes. Los exvotos, también llamados milagros, son indicativos de que se ha obtenido algún favor del Señor. También tenemos los pebeteros o sahumadores, que son en ocasiones piezas exquisitas de exquisita realización. Las velas, características de esta fecha, también se han vuelto parte de la costumbre de los filigreses. Son cirios labrados artísticamente con los colores propios del Señor de los Milagros y se usan para acompañar la imagen durante la procesión. Luego son entregados como ofrenda a la iglesia de las Nazarenas. La música no falta en octubre. Destacaba el canto religioso interpretado por las hermanas cantores en procesión y también los himnos que se cantan en las celebraciones litúrgicas, habiendo hecho tradicional el himno del Señor de los Milagros, compuesto en 1954 por Isabel Rodríguez Larraín. Y no puede faltar la gastronomía. El emblema de octubre es el turrón de Doña Pepa. Es uno de los postres favoritos de quienes disfrutan de un sabor dulce y mantecoso. El postre criollo se elabora con palitos de harina y manteca, los cuales se apilan y se bañan con miel de higo y se decoran con figuras o gragueas de colores en la parte superior. La historia del postre remonta al siglo XVII. En esta época que Josefina Marmanillo, una esclava conocida como Doña Pepa, prepara por primera vez el turrón en agradecimiento al Cristo morado por una recuperación. De acuerdo con varias leyendas, se dice que Josefina Marmanillo obtuvo la receta del turrón de Doña Pepa mediante un sueño. También tenemos la mazamorra morada, un postre que se remonta a la época precolombina. Y no podían faltar los riquísimos y criollísimos picarones en esta lista de postres típicos del mes morado. Si bien los picarones los puedes encontrar todo el año en las diversas ciudades del Perú, en el mes morado abundan más. Los picarones son un postre en forma de anillo
elaborados con masa de harina y bañados con miel de chancaca. Es un aperitivo que se come desde los tiempos del virreinato en el Perú. Es ofrecido desde el siglo XVII en las procesiones del Señor de los Milagros, junto a otros platos como son los anticuchos y el choncholí, entre otros. Antes de cerrar esta entrega, solo quiero dejarles unos datos adicionales. La imagen del Cristo crucificado que dio origen a la devoción del Señor de los Milagros recibió originalmente el nombre de Cristo de las Maravillas, aludiendo a sus prodigios iniciales, y posteriormente se consolidó el título actual, Señor de los Milagros, siendo un nombre que expresa una mayor certeza. Por otra parte, si asistes en el mes de octubre a un partido de fútbol del Club Alianza Lima, uno de los más importantes de la capital, solo durante este mes, serás testigo de que el conjunto victoriano deja de lado su característico uniforme blanco y azul para dejar paso a la blanca y morada, una muestra de devoción y sentimiento de fe. Finalmente, me resta decir que el estar cerca al Señor de los Milagros es una experiencia que no tengo palabras para explicarla. Por eso les invito a acompañar a la procesión en el mes de octubre o en todo caso visitar la iglesia de las Nazarenas en cualquier mes del año para que sientan la gracia que derrama en todas sus hijas y en todos sus hijos. Es oportuno, después de todo esto, recordarles sobre los milagros que no son la finalidad de la devoción. Sin embargo, la experiencia del milagro refuerza la devoción en quien es beneficiado por él y en quienes conocen su prodigio. Y con esto termino la historia del Señor de los Milagros. Espero que haya sido de su agrado. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.